Hoy estamos iniciando una nueva serie y estoy emocionado porque me encanta el tema, me encanta la serie que vamos a iniciar. Es una serie de varias semanas, entonces abróchense los cinturones. Los temas van a estar buenísimos, muy importantes, temas muy importantes. Pero hoy comenzamos una nueva serie titulada La Lista Fundamental, y esta parte importantísima: recuperando los esenciales de nuestra fe. ¿Cuáles son los esenciales de nuestra fe? Y lo que vamos a tratar de responder, o la pregunta que vamos a tratar de responder en esta serie es: ¿qué debo o qué debe creer uno para ser un seguidor fiel de Jesús? ¿Qué es esencial o qué es fundamental o qué es lo mínimo y lo indispensable que yo puedo creer para ser un seguidor de Jesús? Y lo que hace esto a lo mejor un poco confuso es que la fe cristiana, y quiero hacer una aclaración: cuando hablo de la fe cristiana, yo sé que en nuestro idioma y nuestro lenguaje y nuestra cultura, cristiano tiene una connotación evangélica. En toda esta serie, cuando nos referimos a cristianos, no estamos refiriéndonos a los evangélicos únicamente, estamos refiriendo a todos los que tenemos una fe en Cristo, ¿verdad? Que incluye a todos, ¿verdad? Católicos, protestantes, etc. Pero lo que hace confuso trae confusión a esta fe que nosotros profesamos es que es como una enorme casa, ¿verdad? Donde hay un montón de salas de estar y que tienen unas puertas de doble acción y que están como dirigidas hacia el exterior, ¿verdad? Y estamos invitando a todo mundo. Y también está lleno de pasajes secretos, como de una sala a otra, ¿no? Y son pasajes secretos de todas las demás habitaciones, ¿no? Y cada una de estas habitaciones, cada una de las personas que se invita a entrar a estas salas, vienen y entran con los términos y las condiciones específicas de de cada sala y cada habitación, ¿no? Y cada una tiene sus tradiciones. Están los ortodoxos, los católicos, los interdenominacionales, pentecostales, reformados, bautistas, presbiterianos, anglicanos, etc. Hay una serie de condiciones y expectativas, y cada una de estas trae sus tradiciones que están relacionadas a su forma de ver y entender, incluso hasta su forma de interpretar la Biblia. Y lo principal que tienen todos ellos en común, una de las cosas que todos tienen en común, es que están seguros de estar en lo correcto, ¿verdad? Están completamente seguros de estar en lo correcto. Y no nada más eso, muchos de ellos consideran que los demás no están en lo correcto, o están medios correctos, o a lo mejor están confundidos o desinformados o mal informados o posiblemente engañados, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo creo que todos probablemente estamos equivocados sobre algunas cosas, ¿no? Todos tenemos probablemente eso en común, pero con un poquito de suerte y un poquito de empeño, no estamos equivocados sobre las cosas principales, las cosas esenciales. Entonces, ¿qué es fundamental? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es fundamental? ¿Qué es indispensable? ¿Qué es necesario? ¿Qué es crucial? ¿Cuáles son las cosas centrales? ¿Qué es requerido para yo poder ser un seguidor fiel de Jesús? Es una pregunta importantísima, pero igualmente de importante es la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué no lo es? ¿O qué es periférico? ¿Verdad? ¿Qué es periférico? ¿Cuáles son las cosas que consideramos parte de nuestra fe, pero que son realmente culturales? O que son cómodas nada más, cosas cómodas, o que son cosas de la moda, del momento, o que a lo mejor son tradición, nada más. O ¿qué tal? Cosas que son dañinas,
para nuestra fe y para nosotros. Entonces, aquí está una razón por la que esto es muy importante que lo entendamos y que lo estudiemos y que lo tengamos presente. Hay una frase que yo no la he oído aquí en México, pero es muy común en el extranjero, en Estados Unidos. Y la frase dice algo así, dice: no tires o no dejes ir al niño con el agua de la tina, ¿verdad? En otras palabras, cuando bañas al niño se ensucia el agua, ¿verdad? Y luego agarras la tina y vacías el agua. No tires al niño con el agua, ¿verdad? Y es un modismo, realmente es alemán, es un modismo alemán que surgió por allá en el siglo XVI más o menos. Yo sé que ya pueden irse tranquilos este domingo porque ya saben un poquito más de los modismos alemanes del siglo XVI, ¿verdad? Pero es un modismo que lo que está tratando de decir es darnos una advertencia. Y lo que quiere decir realmente es: en tu celo por deshacerte de algo que no deseas o algo que es dañino, no te deshagas inadvertidamente de algo valioso e importante al mismo tiempo. Cuida al niño, ¿verdad? Cuida al niño. Y la verdad es que por estos temas de confusión que mencionamos anterior, hay demasiadas personas que están tirando al niño Jesús con el agua de las iglesias o el agua de la iglesia, ¿verdad? En otras palabras, abandonan la fe, abandonan la iglesia y abandonan al niño Jesús. Lo tiran y nosotros necesitamos detener eso, lo necesitamos parar. Y yo entiendo, y de hecho si tú me dices, es que yo te voy a explicar mi razón por la cual yo no creo, o yo ya abandoné la fe, o yo ya no quiero nada con la religión y con Dios. Yo estoy seguro que si tú me lo cuentas y me lo dices, que yo te voy a entender y yo te voy a decir: ¿sabes qué? Esto es comprensible. Y mira, y te voy a decir por qué. Y adelante. Lo que pasa es que en cada generación hay ideas nuevas, hay ideas novedosas, hay ideas a veces tóxicas, a veces crueles, a veces divisorias. Incluso hay hasta enseñanzas peligrosas que son, perdón, que son opiniones o que tejen opiniones y arman una corriente del cristianismo que puede en algún momento dado dañarnos, ¿no? Y estas ideas nuevas y novedosas, el problema es que a menudo las elevamos al estado de doctrina, ¿no? Decimos, las hacemos doctrinas y las hacemos dogmas. Incluso en ocasiones hasta las elevamos a hacer teología. Y los no esenciales se consideran esenciales y se vuelven fundamentales para nosotros. Y cuando tú rechazas estas nuevas ideas que surgen y que llegan, que no son esenciales o que son a lo mejor una moda, entonces tú quedas como fuera del grupo, quedas como hecho a un lado e incluso no se te considera ya un verdadero creyente. Ya no se te da la oportunidad de hacer estos cuestionamientos. Y la realidad es que estas ideas y estas cosas novedosas, cuando tú las tomas y las comparas con Jesús, con el Jesús de los evangelios, el Jesús que está ahí plasmado en los evangelios, estas enseñanzas y estas opiniones no son fundamentales para lo que Él nos enseñó y lo que Él modeló. Y incluso a veces son anticristianas, ¿no? No son cristocéntricas. Y el peor de los casos, son anticrísticas. Y espero que esa palabra, que creo que la inventé, se comunique, ¿verdad? Pero son anticrísticas, ¿verdad? Se popularizan. ¿Por qué? Porque apelan al interés propio de alguien, de un grupo de personas,
¿verdad? Confirman a veces y alimentan un prejuicio que nosotros ya traemos y nos agarramos de ellas, ¿no? Y sobre todo, a veces apoyan un movimiento cultural o una agenda política, ¿no? Y nosotros nos las apropiamos. Estas ideas nos las apropiamos. ¿Por qué? Porque alguien se para en un lugar como este y toman Biblia y escritura y fragmentos y respaldan estas ideas con estas escrituras y estos fragmentos. Y está respaldado por la Biblia, ¿verdad? Pero no por Jesús. Y eso es claro cuando lees los evangelios y ves la vida de Jesús y el ejemplo que Él nos dio. Cuando abres tú las escrituras y tú sigues a Jesús a través de los evangelios, estas ideas entran en conflicto directo con la ley de Cristo. Jesús nos dejó clara su ley, la ley de Cristo, que es amar a otras personas como Él te amó y amar a tus enemigos. A veces estas ideas de las que estamos hablando justifican y fomentan un tipo de un tono, o fomentan una cierta postura, un cierto enfoque que es cualquier cosa menos cristiana. Entonces, las personas honestas, las personas maduras, abandonan su iglesia cuando suceden estas cosas. Pero si esta versión del cristianismo es todo lo que conocen, y si la enseñanza de su iglesia es sinónimo de cristianismo, en otras palabras, el cristianismo se define por lo que aquí enseñamos, ¿verdad? En ese sentido, entonces, una persona madura que ve la discrepancia entre la vida de Jesús y lo que se está enseñando, no tiene más remedio que abandonar el cristianismo por completo. Y es que en su celo por separarse de algo no saludable y dañino, se separan de algo valioso e importante. Y quizás a lo mejor esta es tu historia, ¿verdad? O la historia de alguien a quien tú amas. Y hay una historia que se escucha, yo la escucho bastante y no debería de tener que escuchar, a la verdad, pero la escucho bastante, y es: mi padre creció en la iglesia y ahora no quiere tener nada que ver con ninguna iglesia. De seguro sufrió algún daño en algún momento de su vida, o a lo mejor tu mamá le contó a su pastor o a su sacerdote sobre el abuso de tu papá, y el pastor o el sacerdote le dicen: ¿sabes qué? Ella necesita someterte. Y ella, siendo fiel, regresa y casi la matan, ¿verdad? Tú en ese caso nunca vas a volver a la iglesia. Y ahora de seguro te preguntas, ¿no? Y ojalá y estés escuchando esto en línea y yo esté hablando directamente contigo, pero de seguro te has de preguntar si hay algo valioso e importante en esto, ¿verdad? En esto. Y si eres tú a quien me estoy dirigiendo, déjame decirte, yo entiendo por qué dejaste ir al niño Jesús con el agua del cristianismo, ¿no? De tu iglesia. Porque tu iglesia hizo imposible que distinguieras entre las dos cosas. Pero existen personas que no abandonan la fe, no la dejan, solo abandonan la iglesia. Ellos son personas que deconstruyen, y esa es una palabra no muy común, pero es como desmenuzar su fe. Y a lo mejor tú también hiciste lo mismo, y a lo mejor tú te alejaste de la religión organizada, ¿verdad?
Porque tú a lo mejor creías todavía, aún creías, pero tenías que tomar aire y tenías que descubrir qué es fundamental o esencial para tu fe. Adelante. Porque si hay una cosa que te queda claro a lo mejor es que, ¿sabes qué? Estoy seguro de lo que no es esencial. Y sabes cuáles son las cosas que hay que dejar atrás. Lo tienes muy claro, ¿verdad? Y te quiero decir, bien por ti. Se me hace bien, porque eso es maduro y eso es honesto de tu parte. Eres lo suficientemente honesto o honesta como para reconocer que una fe que no puede ser cuestionada no puede ser confiable. Y ahora a lo mejor tú estás tratando de descubrir que vale la pena aferrarte o vale la pena no tirar o deshacerte del niño. Entonces, déjame decírtelo, te lo voy a decir así claramente. No dejes ir al niño Jesús. No tires al niño Jesús. Tradicionalmente la iglesia no ha creado espacios para que la fe sea cuestionada. Las tradiciones eclesiásticas, por lo general, se la pasan suprimiendo y tratando de evitar que las personas cuestionen la fe. Y en el paso y en el momento, pues detienen, no permiten que nuestra fe madure. En el mismo proceso, ¿no? Y en algún punto todos tenemos preguntas y deberíamos hacerlas. Las iglesias no proporcionamos espacio por lo general para poder determinar qué es esencial y qué es tradición o tradicional o qué es cómodo para nosotros o qué es tribal o familiar, ¿verdad? Y hay una autora en el extranjero, en Estados Unidos, se llama Karen Armstrong. Ella de pequeña tuvo un incidente muy, muy difícil en una iglesia y ella decidió abandonar la religión organizada totalmente, pero coincidentemente ha escrito muchos libros sobre la fe y en uno de sus libros ella hace una declaración que se me hace muy apropiada y ojalá y la capten. Si por algo no la captan o si por algo les mueve el tapete fuerte y quieren una explicación más profunda, con todo gusto búsquenme después del servicio. Pero dice ella lo siguiente, dice: aprendimos sobre Dios aproximadamente al mismo tiempo que nos contaron sobre Santa Claus. Pero mientras nuestra comprensión de Santa Claus, del fenómeno de Santa Claus, evolucionó y maduró, nuestra teología permaneció algo infantil. Y ese es el error, es culpa nuestra, es el error de la iglesia, no es culpa tuya, es nuestra. Y entonces en base a esto quiero hacer una observación. La fe que no se le permite madurar es una fe que va a ser deconstruida, va a ser desmenuzada intencionalmente o eventualmente. Y a lo mejor tú vas a reconocer lo que voy a decir ahorita, ¿no? O nosotros lo hacemos o la vida lo va a hacer por nosotros. Una fe que no madura no puede sobrevivir y no puede resistir las dificultades de vivir la vida en un mundo roto. La vida es demasiado dura para una fe simplista que no ha sido cuestionada, una fe que no ha sido examinada, una fe que simplemente no se cuestiona, una fe que de ese tipo simplemente termina llevándonos en un callejón sin salida. Nos hacemos esta pregunta o nos la hacen, porque a veces ni nosotros nos animamos a cuestionar.
Pero ¿por qué no funcionó la fórmula esa para mí? ¿Verdad? ¿O por qué no funcionó la fórmula que me dieron desde allá de arriba para mi madre? ¿Por qué no funcionó para mi hermano? ¿Por qué no funcionó para mi familiar? ¿Verdad? ¿Por qué no se abrió el mar para mí? ¿Verdad? Yo siento que más bien siento que me estoy ahogando en ese mar. Siento que mi narrativa de vida no encaja con la narrativa bíblica como me la han explicado y como me la presentaron a mí. Me dijeron que yo era como David y que todos mis miedos y mis problemas son como Goliat, y que si yo solo tengo suficiente fe, Dios me va a dar la victoria. Pero Goliat me está ganando. Estoy perdiendo en estos momentos y yo no sé qué hacer. Si eres tú a quien estoy hablando ahorita, déjame decirte, sigue a Jesús a través de los evangelios. Porque te voy a decir, Él hizo un esfuerzo extra, un esfuerzo adicional para hablar con las personas de su tiempo cuyo sistema religioso y cuyos conceptos religiosos no estaban funcionando para ellos. Así que entonces en esta serie lo que vamos a hacer es que vamos a desmenuzar el cristianismo y nos vamos a ir hasta la base y vamos a llegar a los fundamentos. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la pregunta: ¿qué debe uno creer para ser un seguidor fiel de Jesús? ¿Qué es esencial y qué no lo es? Y para decirlo de otra forma, lo vamos a ver de esta forma: ¿qué de esto que tenemos es el niño y qué es el agua de la tina? Adelante. Entonces, vamos a comenzar con el primero de estos principios en este momento. Y vamos a empezar, y quiero que por favor, aquellos de ustedes que están muy familiarizados con esta historia que vamos a mencionar ahorita, traten de aislarla y metámonos en esta historia muy en particular. No se me adelanten con conclusiones. Síganme en este momento, es importante y van a ver por qué. Pero vamos empezando más o menos al principio de todo esto, que es al principio del año 30 después de Cristo aproximadamente. No hay iglesia, ¿verdad? No hay Biblia, no hay teología cristiana, ni siquiera hay cristianos. No hay himnos, no hay ningún coro cantando nada, no hay una banda, ¿verdad? Solo está, en ese tiempo está la ley, el Torá o la Torá, están los profetas, está el templo, está la ocupación romana, y hay un rabino así medio inusual de Nazaret que se la pasa atrayendo grandes multitudes por todas partes, ¿verdad? Y él se dedica a contar unas historias así, son útiles las historias, pero híjole, a veces confusas. Definitivamente está él confrontando el status quo, no lo está permitiendo, ¿verdad? No está dejando que sea. Algunas personas lo aman, otras lo odian, y algunas simplemente están confundidas por él. Y como a 2 años y medio del ministerio de Jesús, él y sus discípulos están como unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea, en una región que se llama Cesarea de Filipo. Y tiene 2 nombres porque fue nombrado, tomó el nombre del hijo de Herodes, que era Felipe. Y Felipe, cuando lo toma, él lo renombra en honor a Tiberio César. Entonces termina siendo
Cesarea de Filipo, ¿verdad? Y esa es la razón por la que tiene dos nombres, pero es justo ahí en este lugar que sucedió lo siguiente, sucedió la siguiente plática que nos la narra Mateo, por cierto, y dice, lo cuenta así, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es una frase que Cristo la trae directa de uno de los profetas que se llama Daniel. Y cuando Daniel la usa, él se refiere al que Dios le concederá autoridad sobre todas las naciones. Y Jesús se otorga este título, él se lo da. Entonces, Jesús o es arrogante o es verdad, ¿verdad? O es verdad lo que está diciendo. Adelante. Y yo creo, en aquel tiempo como hoy, obtener la respuesta correcta a esta pregunta es algo fundamental. Fue fundamental y ahorita es fundamental, ¿verdad? Nosotros preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿No? Y así es como le contestaron los discípulos. Unos dicen que Juan el Bautista y otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús hace algo interesante, voltea con ellos y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y esto era sumamente importante para Jesús, porque no lo hubiera preguntado si no era importante, ¿no? Y también es importante para nuestra fe entender esto. Y Pedro, que siempre está opinando, evidentemente, ¿verdad? Y le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el que hemos estado esperando. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el último rey de la humanidad. El Mesías, ¿verdad? El Cristo, el Mesías. Y Jesús le contesta a Pedro, le dice, tranquilo, no te emociones, Pedro, ya en serio, dime quién creen que soy. ¿Nadie? Eso no dijo Jesús. ¿Verdad que no dijo eso? No dijo eso. Claro que no lo dijo. ¿Saben qué dijo Jesús? La respuesta de Pedro dice mucho, porque él le está diciendo a Jesús, ¿sabes qué? Yo creo que tú eres el Mesías. Dios te ha ungido, Cristo, el ungido. Dios te ha ungido como rey, como su rey final, como su último rey. Adelante. Y por eso tú eres su hijo. Tú eres su hijo que está aquí en un cuerpo, que vino y tomó la forma de un cuerpo, y tú estás parado aquí enfrente de nosotros al sol, descubierto al sol en sandalias, y estás caminando por todas partes de un lado a otro. Y eso es lo que le está diciendo Pedro. Y yo quisiera hacerte una pregunta. Seas de fe, no seas de fe, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tal si esto fuera verdad? Y Jesús es quien es. ¿Qué tal que Él es quien Pedro dijo que era? ¿Qué tal si Pedro tenía razón? Pregúntate, nada más, pregúntate. No deberíamos todos detenernos y voltear y mirar a Jesús y voltear, inclinarnos y comenzar a adorar. ¿No deberíamos? Si Él es el último rey de parte de Dios, ¿no deberíamos de voltear hacia allá? ¿No deberíamos de decir, ¿qué necesitas de mí? ¿No deberíamos de someternos incondicionalmente a Él y seguirlo? Si esto es verdad, esto mueve a Jesús de un punto de referencia para una religión
y lo pone, lo mueve más allá de yo creo en Jesús, ¿verdad? Yo creo en Jesús, lo mueve mucho más allá de eso. Si esto es verdad, Él es mi Señor, Él es mi Rey, Él es todo. Entonces, todo lo que Él dice y todo lo que Él dijo es Dios hablándome a mí, a nosotros, a través de Él. Reconocer quién es Jesús y qué es Jesús para ti, para mí y para todos nosotros es algo fundamental, fundamental. Jesús ni siquiera parpadea, no le da para atrás y no le dice a Pedro, ¿sabes qué? Bájale. No, Jesús le entra, se inclina y voltea con Pedro y le dice, ¿sabes qué? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal. ¿Sabes qué? Eres inteligente, Pedro, pero no tanto, ¿verdad? Esto fue revelado por mi Padre que está en los cielos. Jesús le dice, ¿sabes qué? Estás exactamente en lo correcto. Soy el Rey final de Dios. Soy el Hijo único de Dios. Y en ese momento probablemente le creyeron, es lo más probable. Aunque con el tiempo, y esto vale la pena notarlo, con el tiempo ellos dejaron de creerlo. Todos los que estaban ahí dejaron de creerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué dejaron de creerlo? Porque tenían ellos a Dios metido en una cajita. Una caja donde Dios siempre gana. Dios nunca pierde. Y entonces cuando ellos voltean y ven a Jesús crucificado, la narrativa, sus conceptos no cabían en esa caja. Como ellos tenían definido a Dios, como tenían definido al Mesías, como tenían definido al Cristo. Pero cuando Cristo resucitó, cuando Él resucita de entre los muertos, se dieron cuenta que su caja de ellos era demasiado pequeña. No entendían, no tenían ni siquiera el entendimiento para visualizar y ver lo que Dios estaba haciendo. Y ellos resiguieron a Jesús. Y por eso estamos aquí, ustedes y yo, el día de hoy. Esta declaración de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esta declaración vale la pena puntualizar que es lo único en lo que la iglesia ha estado consistentemente de acuerdo desde el principio. Es la declaración fundamental que organiza y prioriza y le da forma a todo lo demás. Entonces, el primer punto en nuestra lista fundamental es el siguiente: Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Para ser cristiano y un seguidor fiel de Jesús, tú tienes que empezar aquí. Jesús es el Rey final de Dios. El Rey máximo. Y es importantísimo, es imperativo que nosotros aceptemos y nos sometamos a esta idea, porque todo fluye desde ahí. Si tú estás claro sobre este punto, si tú tienes claridad sobre este punto, vas a estar bien. Porque todo lo demás que fluye de este punto son detalles, aunque son detalles importantes, ¿verdad? Muy importantes, adelante. Pero si tú tienes este punto claro, esto es fundamental. Y precisamente en estos detalles nosotros vamos a estar hablando sobre estos detalles en la próxima semana, en la próxima parte
que es la parte 2 de la lista fundamental. Adelante. De la lista fundamental, recuperando los esenciales de nuestra fe. Pero antes de irnos y antes de terminar, yo quisiera dejarles con unas preguntas, porque es importante que se lleven estas preguntas a casa y las comenten. La primera pregunta, y son preguntas muy interesantes, a ver si no les parecen hasta controversiales un poquito, pero valen la pena. La primera pregunta, ¿hay algo relacionado con el cristianismo que alguna vez creíste, pero que ya no crees? ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿alguna vez has estado tentado a alejarte completamente de la fe? Parcialmente, temporalmente. Y si es así, ¿por qué? Y si no, también, ¿por qué? ¿Qué doctrina de la fe cristiana te resulta más difícil de aceptar? Y esa doctrina que te resulta difícil de aceptar, sobre todo para ustedes que a lo mejor en algún momento dado abandonaron la fe o que la están considerando abandonar. ¿Estás seguro de que es fundamental esa cosa que te está dando dificultades para seguir hacia adelante y seguir a Jesús? Llévense estas y medítenlas, platíquenlas. Si tienen chavos, híjole, agarren a sus chavos y platiquen esto. Si quieren realmente enterarse de cómo están las cosas en las vidas de sus hijos y de la siguiente generación. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, gracias por tus palabras, gracias por todo lo que tú nos dejaste y nos planteaste hace más de 2000 años. Tú que sabías todo lo que íbamos a experimentar y cómo íbamos a necesitar entender y tener claridad sobre algunas cosas. Gracias por habernosla dejado y habernosla dejado a nuestro alcance. Gracias por eso. Padre, yo te pido hoy que si haya alguien aquí, alguien que está escuchando esto, que tal vez se haya alejado o haya considerado alejarse de la iglesia por alguna situación que de seguro la entenderíamos si la escucháramos. Pero Padre, pon en su corazón un deseo de acercarse a ti, no a una iglesia, no a una religión, no a un hombre, sino acercarse a ti. Y que ellos busquen que Cristo sea el centro de su fe, en lugar de algún hombre, alguna organización, que Cristo sea el centro de su fe. Y por esto te damos gracias, te agradecemos, te declaramos, te decimos que tú eres nuestro Rey y nosotros queremos seguirte. Todo esto lo hacemos y lo decimos en el nombre de tu Hijo Jesús, el Cristo, nuestro Salvador.